Ya es miércoles, mitad de semana y por supuesto hay mesa y comenzamos agradeciendo a Antares Pastelería que hoy nos apapachó muchísimo. Ya lo he dicho yo que yo el rollo de fresa lo amo, lo adoro y de verdad me parece un postre extraordinario. Es el primero que tenemos. Tenemos pastel de moca y tenemos también uno que es espejo de moras. Así que bueno, pues de ratito ya los vamos a estar probando con nuestras invitadas. Las queríamos recibir con algo dulce porque vaya temas que tenemos en esta ocasión. Gaby Torres de Morena, bienvenida. Muchas gracias, Erika. Global y sobre todo Antares, que nos endulza la mitad de la semana. Sí. Marianela Villasuso de Movimiento Ciudadano. Bienvenida. Buenos días a todos y muchas gracias, Antares. Uno que se quiere portar bien y cada miércoles nos consienten más, pero bueno, nos vamos a dejar. Oye, después lo quemamos, pero no nos restringimos de este tipo de privilegios. Ya nos hicieron llegar, por cierto, y gracias, varias fuentes nos han hecho llegar este comunicado de la Secretaría de Educación donde les dicen esto de pues que no están en atribuciones de dar entrevistas a los medios de comunicación, e incluso con un sustento ahí de una normatividad educativa, pero lo importante aquí es conocer la respuesta por parte de la Secretaría de Educación. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Porque, a ver, ¿qué de malo tiene, no? Para los medios preguntar una situación en un plantel educativo y para los docentes informar. Creo que la transparencia es algo que siempre ha abonado y siempre ha ayudado a mantener un buen ambiente y un buen ánimo socialmente en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Maribel Lemoine, bienvenida, muy buenos días. Buenos días a todos, excelente miércoles. Oigan, hay accidente en carretera 57, está fuerte, mucho cuidado allá a la altura, hijo, nos vamos a aventar de una tienda de estas grandotototas, a esa altura está. De hecho, hay un par en ese mismo tramo. Ahí se está presentando este accidente muy fuerte. Creo que es siempre un accidente la reflexión de que manejemos con mucha precaución, así que bueno, con mucho cuidado. Y tenemos que hablar justamente de la educación. Yo les quiero preguntar, porque más allá del circo que ya hemos explorado hasta el cansancio en este espacio, decía el mensaje político de quién está detrás y de todo lo que sucedió con Marx Arriaga, el hoy exdirector de materiales educativos de la Secretaría de Educación, creo que el tema fundamental es hacia dónde va la educación. La justificación que daba la presidenta de México esta semana, Gaby, justamente iba en el sentido de decir había cosas que modificar y que cambiar de los libros de texto y Marx no quiso y por eso ya no empató, ya no estuvo acorde a lo que se estaba buscando en esa área en la que él encabezaba. Pero ¿hacia dónde tiene que ir la educación, Gaby? ¿A qué nos estamos enfrentando hoy día? Porque podríamos centrarnos en las cifras y en las estadísticas y no pinta bien el panorama para nuestro país. Bueno, mira, decirte que el objetivo de la presidenta es, por supuesto, tener planes de estudio acordes a lo que nos demanda la actualidad. Creo que una de las justificaciones para separar del encargo a Marx, pues fue justamente los temas de género que la presidenta busca todos los días incluir en los planes de estudio. A mí se me hace muy interesante este tema del género porque ya lo abordaremos aquí, yo creo que más adelante, pero creo que es uno de los temas trascendentales y que le hacen mucha falta a nuestro país. Esta creencia de que debemos todavía permanecer abstractos de lo que significa el género y de cómo debemos educar desde las primeras infancias, me parece que ya es obsoleto. Y es uno de los temas que la presidenta pues tiene muy claro que para poder avanzar como sociedad se tienen que introducir. No menos, la semana pasada, por ejemplo, te platico, yo presenté una iniciativa en tema de salud menstrual en donde en los planes de estudio justamente no existe la menstruación como una introducción a que las propias niñas, los niños sepan de este tema. Y eso nos habla justamente de que a pesar de que la nueva escuela mexicana ha avanzado y está vigente, pues todavía hay muchos temas que quedan pendientes y todavía hay temas que debemos abordar y poner sobre la mesa. Oye, pero te sumo una cosa más con respecto a este asunto en el sistema educativo. No hay justificación de faltas para las niñas que enfrentan problemas relacionados con la menstruación porque tienen que llevar el justificante médico y obviamente no vamos a llevar a las niñas cada mes al doctor para un justificante. Justamente hacia eso va encaminado esta iniciativa que yo presenté aquí en San Luis Potosí, a que haya faltas justificadas, a que podamos enseñar, sensibilizar desde los maestros hasta los propios
propios alumnos y alumnas qué es la dismenorrea secundaria, la dismenorrea severa, en qué consiste, por qué sí puede ser una dismenorrea incapacitante. Entonces, todos estos temas, por supuesto que hay que ponerlos en la agenda, hay que ponerlos en los micrófonos como este espacio que nos permite abordarlo y sobre todo sensibilizar, ¿no? Reeducar lo que el día de hoy tenemos aprendido, desaprenderlo, y por supuesto que debe estar inserto en los planes de estudio, y que creo que fue una de las cosas que la presidenta puso sobre la mesa y lo cual yo celebro ampliamente. Gaby, antes de continuar, ¿de qué pastel te vamos a ofrecer el día de hoy? Yo quiero del de moras. Muy bien. Marianela, a ver, pero es que dice Gaby, no están los temas de género, pero si no están ni siquiera las matemáticas en el modelo educativo actual, ¿cómo van a estar estos temas de género? ¿Hacia dónde tiene que ir la educación en este país? Justamente yo creo que, a ver, es muy importante poner en la mesa que sí hay un debate ideológico de la orientación de la educación en este país, y siempre lo ha habido, y eso es uno de los temas que ha dificultado su actualización, ¿no? Porque depende mucho, pues, de las personas en la silla de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué piensa la persona que es el titular de la SEP? ¿Qué piensa la presidenta? Y pues si está gobernando un partido de derecha, pues va a pensar una cosa. Si está gobernando un partido de centro izquierda, va a pensar otra, y otro de izquierda va a pensar otra. ¿Me estás diciendo que la ideología está marcando la educación en México? Yo creo que por muchos periodos sí ha sido un factor muy importante, y a hoy lo vemos porque, pues recordemos que venimos de 2 sexenios panistas, donde hubo ciertas ideologías que se apoyaron. No digo que esté bien, que esté mal, simplemente estoy poniendo ahora sí que los hechos sobre la mesa para que los podamos analizar. Y luego viene este cambio hacia el gobierno de Morena y la Cuarta Transformación, donde sí ha habido otros temas sobre la mesa, que los gobiernos panistas a lo mejor no pusieron. Luego está Movimiento Ciudadano como una nueva tendencia que ha tratado todavía de actualizar más. Y ni se ha ido a la derecha, no se ha ido a la izquierda. Creo que ha sido bastante congruente lo que plantea como una de ideología socialdemócrata. Y bueno, ya los demás ni los digo porque no dibujan en este momento, ¿no?, las ideologías de otras cosas en este país. Pero sí es importante notar los años de retraso en la actualización. No nada más en temas de género, sino, por ejemplo, la menstruación no es un tema de género. Puede llegar a tener aristas de género. Es un tema de salud pública. Es una cuestión meramente biológica del ser humano. Y es increíble que al día de hoy los niños no entiendan la biología del cuerpo humano en su totalidad, porque ha estado nublada por ideologías que han estado presentes en el servicio público. Yo lo que creo que tenemos que hacer primero es quitarnos este como velo, ¿no?, ideológico, establecer muy bien cuáles son los temas meramente necesarios para las infancias en este país, para las adolescencias en este país, que son no negociables. Porque yo creo que todos en México queremos que los niños sepan cómo funciona su cuerpo, de todo a todo. Todos, como dices, queremos que sepan matemáticas de todo a todo, español de todo a todo, historia de todo a todo, muchas de las cosas, biologías, etcétera, de todo a todo. Y eso no debería de estar en una discusión política y una discusión ideológica. Y el politizar estos temas tan importantes acaba haciendo que entonces tengamos un rezago de décadas como el que presenta hoy en día el sistema educativo en México. Marianela, ¿de qué pastel te vamos a ofrecer hoy? Híjole. No, voy a probar el de moca para ir así. Maribel, también de una vez, ¿de cuál te vamos ofreciendo? Del de moras, dijo Gaby, que está bueno, rico. Vamos a ver. Primero que se iba Maribel para compartir el cuchillo. A ver, me quiero detener en esto. A ver, ahorita voy contigo, Gaby. Y quiero ir contigo, Maribel. A ver, algo de lo que dijo Marianela me hace mucho eco, porque llevamos muchos años en este espacio informativo y recordamos la visión que se le ha dado al tema de la educación. Por ejemplo, con aquel Vicente Fox que quería llevar la tecnología a los planteles educativos y que lo cuestionaron muchísimo y hasta fue, sí, tema de mofa, porque pues una cosa es la intención y otro llevarlo a la práctica. Y entonces llevaba pantallas a donde no había energía eléctrica, ¿no? Donde no había luz, donde no había forma y mucho menos internet, y en aquel entonces pues mucho más complicado llevarlo. Pero seguimos con un Felipe Calderón cuyo plan de estudios estaba sustentado justamente en las tendencias mundiales. De igual forma, cuestionable, porque si estábamos aterrizados o no en poder darles inglés a los niños en las escuelas públicas como una materia básica y fundamental, darles talleres, etcétera. Y llega un Enrique Peña Nieto, y esto sí lo quiero poner en contexto, porque parecía que le daba continuidad, porque incluso mantuvo esta idea de que en algún momento con las escuelas de tiempo completo, academias a las que los niños no tienen acceso en las escuelas
públicas, como es desde fútbol hasta violín, piano, qué sé yo, pudieran estar al alcance de sus posibilidades, pero el asunto es que no se les dio el presupuesto y entonces nos quedamos con maestros de inglés a los que no se les pagaba y que entonces pues ya no iban, y nos quedamos también con esta situación en donde pues de lo que decía el plan a lo que se podía hacer en las aulas había un mar de distancia. Y llega Morena y vemos esta transformación de la que tanto han hablado, en donde pues hoy ya no son materias, son proyectos, pero se da por hecho que los niños tienen bases para entrar a estos proyectos y resulta que siempre no, porque los indicadores en desempeño educativo son tremendamente pobres. ¿Qué está pasando con la educación, Maribel, y hacia dónde tenemos que transitar? Bueno, yo respeto la posición de cada una de mis compañeras que me han antecedido en la palabra, pero yo sí quiero dejar así como que muy claro, esto no se trata de cambiar libros, esto no se trata de reformar planes, esto se necesita que trabajemos con la desigualdad que hoy tenemos en México, sobre el rezago de aprendizaje, pero sobre todo sobre la transformación tecnológica. Esto es más que nada, tenemos un sistema educativo verdaderamente que vamos hacia atrás. Y yo no digo los gobiernos que han antecedido PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, todos. Creo que todos tenemos un mismo fin, que le vaya bien a México, independientemente de las siglas que puedan ser. Lo que sí es importante es que hemos olvidado un poquito lo que viene siendo la educación en México. Nos hemos metido hoy, yo no digo que no, sí debe de ser inclusivo, sí debe de haber ese tipo de materias. Han quitado muchas materias, y todo va pegado desde la escuela, la familia, y es ahí donde vienen tantos alumnos hoy que les preguntas de una fecha cívica y no saben ni de qué estás hablando, ¿no? Sí. Porque quitaron, no sé si te acuerdas tú, Erika, estas niñas están muy jóvenes, pero pues teníamos, no creo que tú seas grande, también estás muy joven, pero cuando teníamos la materia cívica, no, que teníamos, claro que nos tocó, ¿también la llevaron? Sí, claro. Okay. O sea, las chiquillas. Bueno, una amiga, nomás tengo la cara, pero así pero sí, no, bueno, quitaron el parámetro, tuvieron educación cívica, sí, ya calculamos okay, ya, más o menos. Sí, claro, cívica, civismo, y todas esas materias se fueron quitando porque parecían obsoletas, pero si nos regresamos te das cuenta que servían de mucho, servían para enseñarle a nuestros niños desde lo que es la disciplina, desde lo que es la identidad de México, desde lo que es el amor a México, porque hacíamos los lunes de efemérides. Hoy ya se olvidaron, ya no existe. Hoy nos está comiendo la tecnología. Hoy si tú te vas a una escuela de la Huasteca, te das cuenta en las pésimas condiciones que un maestro tiene que estar dando clases. Con un calor de 30, 35, sin aire acondicionado, sin baños para que las niñas vayan, los niños vayan, protegiéndole su intimidad, no existen. Entonces, todo eso súmale a un niño mal comido, un niño que llega maltratado desde su casa, un niño que llega con hambre, con sueño, un niño que llega destrozado a una escuela triste, con un maestro sin preparación, con un maestro enojado porque no cobra bien, con un maestro porque las condiciones de la escuela son pésimas. ¿Qué educación podemos esperar? Uy, me has puesto un montón de temas en la mesa que quiero abordar con Gaby. Primero pásenme, por favor, ese pastel de moras que ya hicieron que se me antojara. A ver, primero, he leído varias de las columnas que han surgido a raíz de esta situación con Marx Arriaga. Y una que me pareció muy interesante, incluso la recomendé el día de ayer, la publicaron en el Universal, tenía que ver justamente con una experta en educación que decía que el cambio en el modelo educativo se había hecho al revés, porque se habían hecho los libros y luego se había adaptado el modelo, cuando en realidad se tenía que generar un modelo y luego ver qué libros o qué contenidos eran adecuados para acompañar ese modelo. Y ella de manera muy optimista lo decía, y decía, pues ojalá que este cambio que está planteando la presidenta, pues vaya encaminado para allá, a revisar qué se hizo bien y qué se hizo mal. Pero yo te lo tengo que preguntar muy honestamente, Gaby, ¿sí ves que esto vaya a ser una transformación mayor o solo fue el cambio en el titular de un área? Porque ayer había quien se desgarraba las vestiduras y decía, pero están corriendo más personal de la Secretaría de Educación. A ver, ¿a qué obedece esto? ¿Es una estrategia de un grupo político de ganar espacios, etcétera, o realmente viene una transformación? Yo creo que la presidenta está concentrada en que realmente hay una transformación
transformación, deja al frente a una mujer muy preparada, una mujer que, híjole, yo la he visto que ha sido bastante atacada por haber ganado un premio de la juventud en los años de Peña, y la verdad es que eso se me hace hasta infantil, pueril, el sacar a relucir algo como esto, ¿no? Claro. Porque no tiene nada que ver. La presidenta ha sido clara al respecto, por supuesto que está interesada en una transformación de la educación. Yo considero que de la educación deviene todo lo que Maribel puso sobre la mesa, por supuesto que influye. Justamente hablábamos del tema de la menstruación. No es posible que una niña no conozca sus periodos, no conozca un periodo fértil, un periodo infértil. Y creo que desde ahí, fíjate lo que podríamos erradicar desde ahí. Embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no? Y eso es un ejemplo. Yo le he echado vistazo a los libros que de la nueva escuela mexicana y, por supuesto, a mí me agrada el contenido. Yo tengo dos menores, tengo uno en primaria y justamente desde primero de primaria les enseñan ya la igualdad de género y no solo eso. Por ejemplo, echaba yo vistazo de los libros Educación Financiera. Yo en la vida llevé educación financiera. No la conozco, es más, sí, apenas la conocí hace poquito. Sí, o sea, y en una edad adulta, en una edad donde yo ya tenía que hacerme cargo de mis finanzas. Para mí, que un menor desde primero de primaria, a sus 6 años, conozca de educación financiera, es algo que me parece maravilloso. Entonces, por supuesto que hay efectos transformadores, por supuesto que la presidenta está buscando que ese rezago educativo, ojo, que viene desde hace mucho tiempo, pues comience por lo menos a avanzar un poco, pero también depende mucho de la sociedad, tanto de los padres de familia. Yo he visto, y de verdad lo digo con mucho respeto, he visto que las escuelas buscan la participación de padres de familia y por una u otra razón no quieren. Justo no hay voluntad, no hay esta suma de esfuerzos donde la educación depende no nada más de los maestros. La escuela, perdón, pero no es la segunda casa. Hace cosa de unos meses, para un programa que transmitimos en YouTube, tuve la oportunidad de entrevistar y de juntar a varios maestros de diferentes niveles educativos y de diferentes realidades. Y me pareció un ejercicio muy interesante porque algo en lo que coincidían es que hoy hay un gran desinterés en la educación. Y no tiene que ver solo con lo gubernamental, sino que tiene que ver incluso con los maestros, con los niños, con las familias. No están motivados. Nos decían, hay una falta de motivación tremenda. Y yo trataba de hurgar en el por qué. ¿Qué ha generado esta situación? Y, por ejemplo, estos libros de texto, tú lo decías, Gaby, pueden tener la educación financiera, pero no decían los maestros y los niños de primero de primaria no saben sumar y restar. Es muy complicado para un maestro introducirlos a educación financiera y a otros conceptos porque no tienen las bases. Y entonces el niño que se sienta y ve esto y no le entiende, no se va a motivar a participar ni a ser parte de estos ejercicios. Y me decían, lo mismo nos pasa con muchos de los maestros, dejan los libros de texto de lado porque no les están sirviendo como una herramienta para poder trabajar con los niños, porque, insisto, pues ellos se tienen que seguir concentrando en sumas y restas, que en los libros no está contemplado, porque un poco siento que dan por hecho algunas de las cosas y de los contenidos y no parten de la realidad de una educación que tenemos en México y que sigue siendo muy deficiente y que era deficiente antes. Entonces nos brincamos esas deficiencias, las ignoramos y hoy pretendemos un modelo pues que obviamente no está resultando atractivo para ellos. Y la tercera parte, la de los padres de familia, decían, el padre de familia de igual forma ve el libro, no le entiende, no encuentra las bases, el sustento, no tiene el contexto, pues no se va a sentar con el niño a trabajarlo porque no tiene las herramientas para compartirlo con él. Y entonces nos decían, se está viviendo una cadena de desentendimiento. Ni el maestro está motivado, ni los alumnos, ni los padres de familia, no estamos logrando ese enlace. Y ahí tenemos un problema muy fuerte. Pero yo preguntaría también, hay esta indiferencia social, pero también presupuestal, Marianela. Yo creo que, antes de pasar al presupuesto, Erika, sí me gustaría también marcar mucho las condiciones de vida de la mayoría de las familias mexicanas, porque no creo yo que sea nada más indiferencia. Yo creo que las condiciones de las familias trabajadoras en México ni siquiera permiten que un padre o una madre que trabaja jornadas cansadísimas al día, mucho más de 48 horas a la semana, y bajo unas condiciones muy difíciles de movilidad, de transporte, para surtir la canasta básica en su casa, llegue motivado a enseñarle sumas y restas a su hijo. O sea, es meramente imposible pensarlo.
si las personas que hemos podido ser privilegiadas con trabajos que a lo mejor no son tan demandantes, llegamos a nuestra casa en la noche y la neta, no tienes ganas de sentarte. A ver, Gaby, tú llegas hasta el gorro de trabajar y quieres, lo haces, pero no, pero ahí es donde ha sucedido por generaciones. Yo también, o sea, sí es una parte de crear las condiciones, pero tampoco es como que no, esto lo han hecho generaciones. No, tus padres, por supuesto, los míos, pero yo lo que todos. quiero hacer notar es la dificultad que nace detrás de todo eso. O sea, sería mucho mejor para las familias en todo sentido tener condiciones favorables, mucho más tranquilas, para que pudiera haber más tiempo de convivencia, más tiempo de presencia de los papás con sus hijos. Y por supuesto que estas cosas se verían reflejadas en la educación, en que si llevó la cartulina o no llevó la cartulina, o entonces tuviste que conseguir, pues ¿para qué consigues la cartulina 12 de la mañana, 1 de la mañana? Pues mejor si la tenemos lista desde las 7 de la tarde, está padrísimo. Por ponerles un ejemplo muy vano. Pero yo sí creo que las condiciones de las familias mexicanas trabajadoras no ayudan para nada a la presencia de los padres en este sentido, y no los culpo, de verdad no los culpo, está canijo. Y el otro es política, proyecto, programa sin presupuesto, es demagogia. Y entonces yo lo único que espero es que esta vez la presidenta, con los cambios que está planteando, pueda alinear al legislativo federal, que es quien se encarga de repartir el presupuesto, para que verdaderamente en el presupuesto, pues ya del año que entra, porque este ya no fue, se le asigne un rubro específico a todas estas cosas que son ampliamente necesarias. También estamos hablando de un problema que tiene muchísimas aristas. Entonces, por un lado tenemos la desigualdad, por otro lado tenemos la actualización de los contenidos y por otro lado, bien importante, que ya lo tocó Maribel, tenemos la preparación y el trabajo digno de las maestras y maestros. Es lo mismo que con la seguridad y los policías municipales. No puedes esperar un sistema educativo de Dinamarca si tienes a los maestros en las condiciones en las que actualmente están. Oye, pero además con las tareas que les das, porque ahora tienen que ser filtro sanitario. Hace rato el secretario de Educación nos decía, hasta les estamos enseñando a diferenciar de varicela y sarampión. Pobres maestros, pero eso sí, porque además expuestos no además hablar. a los contagios, y además, pues déjame te reviso, y luego si el niño dice, no, es que la maestra me levantó la playera, ya quiero ver la situación en la que se mete la maestra. Pero además ya decías, Maribel, en las condiciones de trabajo, sin herramientas, de verdad, en condiciones que pues son de admirarse. Por cierto, nos respondió, antes de irnos a la pausa, y ahorita regreso con Maribel, antes de irnos a la pausa, preguntamos ya a la Secretaría de Educación, nos dicen que pues lo hicieron para evitar desinformación o información errónea sobre las cuestiones de salud, que ese es el fin. Pero yo insisto, mire, pues transparencia, ¿no? Si un compañero de los medios va y pregunta en la escuela cuántos contagios tienes de influenza, pues no pasa nada si nos dicen un dato, una cifra de manera errónea. Nosotros tendremos la responsabilidad de contrastarlo con la información de la Secretaría de Salud. Yo no entiendo para qué esto de decirles, ustedes no den información. Delimitarlos. Sí. Les ponen toda clase de tareas, pero no den información. Así es. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Estamos en la mesa de la mitad de semana. Oigan, gracias por todos los comentarios. Nos quedamos justamente hablando sobre este tema de la educación. Maribel, a modo de conclusión, porque tú ya ponías un dedo en la llaga bien doloroso. ¿Cómo queremos hablar de calidad y de contenido si no tenemos ni siquiera resuelto el tema del acceso a la educación? Y me refiero, sí, a esta deserción escolar tremenda al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de la que ya hemos platicado en este espacio, pero también me refiero a la falta de espacios dignos. Ni siquiera voy a poner otro calificativo a espacios dignos. Tú hablabas de la Huasteca, nosotros hemos documentado casos en la zona metropolitana, escuelas que no tienen piso o techo firme, donde los niños están, como tú lo decías, a temperaturas de 30 y tantos en techos de lámina, en pisos de tierra, en fin, en condiciones bien precarias o sin instalaciones sanitarias. Los baños son una cosa verdaderamente importante para la seguridad de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿Qué les está diciendo el Estado mexicano cuando la respuesta que nos da las autoridades cuando documentamos estos casos es que no hay alumnos suficientes para invertir, para gestionar un programa? Es que a mí de pronto me da la impresión de que les decimos, ustedes no importan. No, o sea, imagínate, aquí importa desde 1 hasta 100. O sea, la importancia es la misma, la importancia no te lo da la masa, te lo da la calidad que tienes que dar tú como maestro, como institución educativa. Fíjate que también lo que es muy importante, que hoy dentro de las escuelas, dentro del sistema educativo, debemos de manejar mucho lo que es la educación socioemocional. No sé si te has dado cuenta o te han llegado reportes, digo, porque yo he trabajado en algunas escuelas, por ejemplo, de la 1 de Mayo, la colonia 1 de Mayo, hay una escuela
en donde verdaderamente los maestros están luchando contra corriente, porque los niños llegan ya con una definición de vida. Van a la escuela porque los mandan la mamá, porque no tienen, son de familias disfuncionales. Entonces llega el niño, entonces me decía una maestra, que es una amiga, que les preguntaba, ¿tú qué quieres ser de grande, Juanito? No, dice, yo quiero ser sicario. ¿Pero cómo? Sí, es que aquí todos son, y entonces eso es lo que deja dinero. Yo nada más vengo a la escuela, pues a ver qué hay. ¿Y tú, Blanquita, qué quieres ser? Pues la novia del sicario, porque les va muy bien. Entonces, ¿qué falta en las escuelas? Que los maestros agarren esa batuta verdaderamente como hace años la agarraban y se pongan a trabajar también con los menores, con los niños, abrirles esa mente y decirles que hay otras oportunidades estudiando, que México les tiene oportunidades, les tiene becas para aquella niña que quiera ser ingeniero, que quiera ser médico, que quiera ser licenciado, tiene oportunidades. No debemos de quedarnos, ay, bueno, está bien, Juanito, quédate, y lo haces a un lado. Porque es lo que hoy hacen los maestros. El niño problema, el niño que no obedece, el niño que no se sienta, el niño que anda parado, el niño que pelea, el niño que es agresivo. Simple y sencillamente para ti es más fácil hacerlo a un lado y ponerlo en la esquina. Oye, es que en un salón de 40 alumnos. Hay que tener entonces la capacidad. Maestros no, yo lo maestras, entiendo, pero entonces, ¿qué debemos de hacer? Que es lo que es el tema. ¿Qué debemos de hacer en la educación pública? Entonces tenemos que poner un maestro con un ayudante, psicólogo, para que en lo que la maestra siga con la clase podamos prestar atención a esos niños, porque no podemos hacer que no existen, porque esos niños existen 5 o 6 en un mundo de 40, y es tan importante como el niño que se sienta adelante y cumple con todas las tareas. Es que de verdad, yo toda mi admiración siempre para los maestros y maestras, porque, a ver, yo con dos, garantizar la atención de manera particular, privada, poder atender a sus necesidades es muy complicado. Yo no me imagino en un aula tener, como lo decíamos, 40, 50 alumnos, porque menos no garantizan la construcción de un salón y entonces pues los tienen ahí hacinados. Y peor, multigrados. De verdad, los maestros que están en ese esquema, yo no sé cómo lo consiguen, cómo lo logran, pero lo sacan adelante. Y justamente tenemos ya comentarios de algunos maestros. Nos preguntan, Gaby, si pudieras decir, pues, ¿dónde está el libro ese de educación financiera? ¿Cuál es el libro sobre educación financiera? Híjole, el nombre no lo tengo, pero prometo la semana próxima decírselos. Ojeo en el libro de mi hijo, que fue donde yo lo vi, y les hago llegar el nombre. Este tema que acabas de poner sobre la mesa, Maribel, a mí se me hace muy, muy complejo, porque el tema de los maestros, yo considero que no es que les toque, son una parte muy fundamental de la sociedad, pero no les toca. Yo creo que esto le toca al Estado, el garantizar la educación de calidad, el presupuesto, los insumos, todo con lo que acabas de mencionar de infraestructura escolar. El gobierno federal tiene un programa que a mí me parece maravilloso y porque lo vi muy de cerca, que es La Escuela es Nuestra. Es en donde este recurso para la infraestructura de planteles es entregado a los padres de familia, a un comité de padres de familia, ya no a los maestros y directivos, porque incluso, aun cuando el programa funcionaba así, y este es un programa genuinamente y de autoría de la presidenta, cuando fue jefa de gobierno, ella le entrega este proyecto al licenciado Andrés Manuel, en donde son los padres de familia los que ven las deficiencias o las necesidades en los planteles de las escuelas, y se ha comenzado con las escuelas más vulnerables. Yo lo vi, por ejemplo, en los municipios de Agualulco, en donde de verdad los planteles, las escuelitas, los kinder preescolares tenían pésimas condiciones. Los baños eran letrinas, de verdad. Si en la capital se vive, en las comunidades de los municipios, era 3 veces más. Realmente ha habido cambios con este programa maravilloso que, por supuesto, Oye, Gaby, pero ya nos tocamos aquí con uno de los casos donde se supone que un preescolar recibía este dinero y no llegaba. Y muchas de las veces también es por los padres de familia, ¿eh? Sí, no, pero no les llegaba. Los padres de familia se enteraron por nosotros cuando empezamos a documentar el caso que estaban en este padrón. Pero ellos no habían recibido ni habían sido contactados ni nada de este programa. Y ahí tienen que revisar directamente con la Secretaría del Bienestar, porque si no es ante los padres de familia, el recurso no llega. Y de verdad te lo digo con mucho conocimiento de causa. Nos dijeron, perdón, es que los teníamos en contemplados, pero no se los habíamos hecho llegar. Pero en los reportes aparecía como beneficiaria. El tema del programa, y ojalá un día inviten al titular o la titular, porque en este momento no recuerdo quién es, pero el programa está
está diseñado para que llegue por secciones y por escuelas prioritarias. Es decir, sí se puede tomar y agregar a una lista pues como una lista de espera a la escuela, pero hay escuelas prioritarias. Pero en tanto no se conforme el comité, en tanto no haya una titular de la tesorería de este comité, el recurso no llega. Es decir, esta escuela puede ser que esté contemplada para que llegue el programa, pero si no hay este comité establecido, armado y electo por los padres de familia, el recurso simplemente no llega. Estaba inscrita en dos, en un programa federal y en uno estatal, ¿verdad? Y no le llegaba ni un peso a esa escuela. Fíjate ni un peso, lo que son las cosas. Yo creo que con los padres de familia, digo, porque aquí habemos 4 madres de familia. En su momento nuestros hijos, los míos por ejemplo, cuando estaban en la primaria, para mí era imposible asistir porque yo trabajaba. Entonces hay muchos padres de familia que hoy no pueden estar en ese rol, pero acuérdense cuando estaban los maestros. Hoy por ejemplo un padre de familia se sienta molesto y va y agrede al maestro. Ya no hay ese respeto. Yo creo que estamos hablando también ante esta circunstancia de una fractura social muy grande, maestro, padres de familia. Entonces, tenemos que empezar también nosotros como padres de familia, también nosotros como ciudadanos, a esa reconstrucción de respeto que le teníamos nosotros a los maestros, que hoy, creo yo, se ha perdido. Y la confianza al maestro, porque sabemos que es el que vive en la escuela, es el que se pasa. Te aseguro que un padre de familia hoy pasa menos horas con sus hijos que un maestro. Un maestro llega a las 7 de la mañana y se va a las 4 de la tarde. Donde están más tiempo nuestros hijos es en la escuela. Es en la escuela. Entonces, yo creo que sí hay manera de que podamos fortalecer desde el gobierno federal, con el gobierno estatal, con los gobiernos municipales, pero que haya esa sinergia de los gobiernos. Pero, este gobierno es morado, no, aquel es amarillo, no te juntes con él, me cae bien gordo, no le bajes el recurso, que los maestros no tengan más preparación, que no se les paguen bonos. Pero tenemos discursos, Maribel, Wow. como el de ayer, cuando sale Max Arriaga de la Secretaría de Educación y un señor está ahí gritando en su apoyo y lo que grita es educación primero para los niños del obrero, educación después para los niños del burgués, marcando esta diferencia que los niños ni siquiera tendrían por qué considerar, ni los adultos, ni el sistema educativo. La educación en la Constitución está consagrada para todos los niños y niñas, no dice para los que no tengan para pagar, que la educación privada ha surgido como un poco para solventar estas deficiencias. Esta falta de espacios, porque yo lo he dicho mucho, si de pronto el día de mañana todos los que tenemos en educación privada, nuestros hijos dijéramos, nos lo llevamos a la pública, quiero ver que hubiera los espacios y qué pasaría. De por sí muchas escuelas ya están saturadas, Marianela. Sí, yo creo que una vez más tocamos el tema de la politización del espacio, ¿no? O sea, no creo que sea ni blanco ni negro. A mí también esta polarización no me gusta porque evidentemente no abona a la discusión, ¿no? O sea, hay muchos grises de por medio que podemos estar abordando. Y yo sí creo una vez más que también se trata, hablando de los maestros, de su profesionalización, de sus condiciones laborales dignas, del acceso a preparación que ellos tienen y del acceso a actualización, porque también recordemos que la educación es un mundo constante de cambios. Y el mundo cambia tan rápido que es impensable que un maestro que fue a la normal o a la escuela donde se formó pues hace 20, 25 años, esté 100% actualizado al día de hoy si no le das las herramientas necesarias para tenerlo. Es impensable que un maestro de verdad esté contento en su trabajo si no tiene un salario digno y unas condiciones laborales dignas. Es impensable que un maestro haga bien su trabajo si no tiene las herramientas dentro del salón de clase para hacerlo. Entonces, si queremos verdaderamente empezar con cambios estructurales, yo empezaría, Marianela, con una política de dignificación de las maestras y maestros en este país. Eso es sumamente importante. Y otra cosa, me parece gravísimo que estemos hablando de que un niño en ciertas condiciones de vida tiene que tener acceso prioritario o más acceso primero a otro con otras condiciones de vida. Los niños no escogen en qué casa nacer. Claro. Y los niños tienen todo el derecho a tener educación de calidad. Todos en el mismo nivel y todos cada vez accediendo a más oportunidades conforme van avanzando también en su nivel educativo y en sus capacidades. Porque también hablamos de niños que son buenos para matemáticas, para ciencias áridas, físicas, químicas, biologías, etcétera. Y hay niños que son artistas.
Y en México lo que pasa es que no podemos ni siquiera diferenciar las habilidades de cada uno. Es que justamente me parece que este es el tema de conclusión, ¿no? En México no hemos encontrado el rumbo de la educación. Y yo no sé cuánto tiempo más nos vamos a tardar, pero mientras en el resto del mundo, por ejemplo, a los niños de primaria ya los tienen con materias relacionadas con la inteligencia artificial, en México estamos sin poder decidir si matemáticas y educación cívica, si tenemos salones, no tenemos salones. Es que la realidad es bien dura lo que estamos enfrentando y lo que estamos viviendo, pero ¿saben qué es lo peor? Yo estoy convencida de que la educación marca, primero, lo que somos como país, claro, pero también hacia dónde estamos caminando como país, ¿no? Lo decías, el tema de educación de género, que ya no alcanzamos, pero a ver, no te quiero dejar ir, Gaby, sin preguntarte, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, ¿ya tiene presupuesto? ¿Ahora sí va con condiciones? Bueno, mira, debo decirte con mucha responsabilidad que dentro de este dictamen, uno de los artículos transitorios mencionaba que el presupuesto iba a ser asignado conforme a lo que se asignó en el presupuesto de la Ley de Egresos aprobada en el 2025, en diciembre. Entonces, viendo ese apartado, en este decreto menciona que para la Fiscalía Especializada se iba a dotar de un presupuesto de 4 millones y tanto más. La verdad es que aunque se puso sobre la mesa que esta cantidad por lo menos se pudiera poner en este dictamen, pues la verdad es que dijeron que no lo veían necesario, que ya con estar en la Ley de Egresos era suficiente y que si llegaba a requerir más presupuesto, pues se les iba a asignar, que el Ejecutivo estaba en toda la disposición de inyectar más presupuesto si era necesario. Esto fue lo que dije yo, bueno, si nada más iban a hacer los 4 millones ya asignados en el mes de diciembre, entonces ¿por qué tardó tanto el dictamen para esta nueva fiscalía? La verdad es que yo considero que, bueno, por lo menos ya se votó el día de ayer en el Pleno, ya está vigente, por tanto ya debe comenzar a funcionar. A mí se me hace muy complejo el tema y que creo que fue una de las cosas que quedó como un cabo suelto el día de ayer y antier, tanto en la comisión como en el Pleno, y que de verdad nadie lo cuestionó, y cuando yo iba a tomar o quise tomar la palabra para cuestionarlo, pero que ahora entiendo por qué no me la dieron, es este tema de quién va a ser él o la titular, cómo va a ser designado, bajo qué criterio. No veo yo una fiscalía funcionando sin la parte medular, que es quién la va a encabezar, claro, quién va a dirigir esta fiscalía, temas de investigación. ¿Qué características tiene que tener la persona? ¿Qué características tiene que tener? Tan específica, ¿no, Gaby? Justamente. A la Fiscalía del Estado. A la Fiscalía la va a designar, ella va a designar, ella va a decidir. No, ojalá, mira, yo no estoy en contra de esto, sino de por qué no marcar desde el principio las reglas claras de lo que mencionó Marianela. ¿Qué características tiene que tener esta persona? ¿Qué estudios debe tener? Porque tiene que presentar, porque además con una fiscalía naciente, pues yo entendería que mínimo se les pidiera a los aspirantes un proyecto, claro, de cómo la van a armar, claro, y cómo la van a echar. Un proyecto, un perfil profesional, un perfil humanista, un perfil con estas características empáticas de atención a víctimas. Gracias, Gaby. Muchas gracias por el espacio, y a Antares que nosotros pastel encantadas de mora está delicioso. Gracias, Marianela. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, que sigan teniendo una muy buena semana. Maribel, muchas gracias. Muchísimas gracias, bendecido día y que nos vaya muy bien a todos. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo miércoles nos quedamos con ganas de seguir platicando, tendremos que seguir hablando de todos estos temas.